¿Cuántos creen sinceramente? Sean sinceros, porque Dios conoce nuestra sinceridad. ¿Cuántos creen de ustedes que el tiempo de gracia se está retirando de la tierra? ¿Sí lo creen? ¿Saben que desde los días de la señora Elena G. de White, en 1866, 1868, ella decía que la gracia de Dios se estaba retirando paulatinamente de la tierra, ya en su tiempo, hace más de 100 años? Y ustedes, al igual que yo, somos conscientes de lo que hoy el mundo está sufriendo. Por eso el apóstol Pablo, ahora me viene el pensamiento, recuerdo lo que el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas, que la tierra clama a una. Y la tierra, hermana Chávez, está de parto, dice Pablo, queriendo dar a luz, o sea, queriendo que se libere por causa del pecado. Y Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene muy pronto. Hoy más que nunca el mundo está convulsionado. Por donde quiera tú puedes escuchar tragedias, desastres. Pero esta mañana, aunado a eso, voy a ir al otro contexto de lo que leímos en en primera carta de Samuel, capítulo 15, versículo 26, hermana Ángeles. Y el título de esta predicación la publicó el hermano Adán. Gracias, hermano Adán. ¿Alguien sabe el título de este tema de esta mañana? Apareció ahí en el TikTok, ok, es pesado en balanza, pesado en balanza. ¿Qué significa la palabra pesado? Pesado en balanza. Cuando la Biblia describe, dice, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado, ¿qué dice ahí? Falto. Yo quisiera en esta mañana, y quiero, de hecho, quiero que ustedes conmigo veamos exactamente nuestra situación espiritual delante de Dios. Porque dependiendo de eso, nosotros daremos exactamente lo que el Señor quiere que demos en peso en peso espiritual delante de Él. Y quiero, no me va a dar tiempo, hermano. Yo quisiera tomar de estos dos personajes la vida de ellos para que esta mañana nosotros podamos ver cuál fue el resultado de vivir así como vivieron y cuál fue el resultado final de su relación con el Señor. Pero creo que no voy a poder tomar, hermana Marta, los dos pasajes porque ya faltan 5 para las 12. Yo quiero terminar si usted me permite tener un poquito más, me dicen, pero si no, vamos a ir al primero. Este hombre, voy a hablar acerca de Saúl, el rey Saúl. Elena G. de White dice que Saúl era un hombre, y la Biblia también lo dice, pero ella lo reafirma un poquito más. Pero la Biblia, que es palabra de Dios, dice que Saúl era uno de los hombres más hermosos y más altos del pueblo de Israel cuando fue buscado un rey para que gobernara al pueblo de Israel. Aunque Dios no quería un rey, porque él quería seguir siendo el rey de su pueblo de Israel. ¿Verdad que sí? Dios quería ser siempre el rey de su pueblo. Pero el pueblo pidió, y aquí está a veces lo que nosotros hacemos con las cosas de Dios. El pueblo pidió un rey. Queremos ser igual, dijo. Escuchen bien esto. Porque así dice, hermano Anguiano, dice la Biblia. Ellos dijeron, queremos ser igual que los demás pueblos, tener un hombre, un rey que nos dirija en nuestra batalla. Escuchen bien esto. Aquí fue el primer mal que hizo el pueblo de Israel. Queremos ser como los demás. Hermana Chávez, así dice. Y Samuel dijo, pero ¿cómo? Sí, Samuel, búscanos un rey. Queremos ser como aquellos pueblos.
pueblos paganos, miserables, idólatras, enemigos del Señor. Ah, pero dijeron ellos, queremos ser como esos pueblos, que alguien nos dirija en las guerras. Dijo el Señor, bueno. Y Samuel se puso triste, pero el Señor dijo, mira Samuel, no te han desechado a ti, porque Samuel era profeta, juez, y dijo, bueno, consígueles. Dice la Escritura, escuchen bien esto, a veces podemos caer como Saúl. Se buscó, Samuel fue, lo ungió rey, fue cambiado el corazón de Saúl, dice la Escritura. Empezó a profetizar Saúl como los demás profetas. Es que cuando el Espíritu de Dios, escuchen bien esto, llega a nosotros, nos transforma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos transforma. Mientras tú y yo no seamos transformados, es que el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Cómo nos transforma? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de ver a los hermanos, en nuestra forma de amar a los hermanos, de ayudarlos. El corazón debe ser transformado por el Espíritu Santo, como dijiste tú, hermana Mari. Y Saúl fue transformado y empezó a profetizar con los profetas, algo que él ni se imagina. Cuando fue llamado a ser rey, dice la Escritura, que Saúl estaba escondido. No quería. Es que ese privilegio tan grande, pero ¿cómo yo? Si soy el más pequeño de la tribu de Benjamín, mi familia es la más pequeña, ¿cómo yo voy a ser el rey de Israel? Y dice que él era humilde, primera parte, humilde, sencillo, y estaba escondido cuando le fueron a llamar. Y ahora dice, tú vas a ser el rey de Israel, se te ha ungido. Saúl se puso en las manos de Dios, dice la Escritura. Dios fue con él, le bendijo a su familia, porque eso es lo que hace Dios. Cuando el esposo y la esposa honran a Dios, los hijos son bendecidos. Escuchen bien esto. Los hijos son bendecidos por el Señor. Cuando los padres se consagran a Jesús, el resultado es que Dios derrama sus bendiciones en sus hijos. Ahora Saúl es llamado, es bendecido y empieza a trabajar para el Señor. El Señor pone su Espíritu Santo en él y Saúl empieza a salir a las batallas y gana las batallas para honrar a Dios. Pero aquí viene lo más triste de Saúl. Y a veces nos pasa exactamente lo mismo como le pasó a Saúl. Creemos que porque somos nosotros, somos suficientes para hacer las cosas y es una gran mentira. El que nos da la suficiencia es Cristo Jesús. Él nos capacita para hacer las cosas bien como deben ser hechas, no mal hechas. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando nos hemos entregado a Jesús y nos hemos consagrado a Él, Él trabaja a través de nosotros para que la gente pueda conocer a su Hijo Jesús. Y Saúl se consagró al Señor y empezó a salir, empezó a ganar batallas. A donde iba, dice la Biblia, que el Señor lo prosperaba. Y derrotaba a los filisteos, a los amalecitas, a los amonitas, en fin. Pero Saúl tuvo algo. Saúl empezó a confiar en sí mismo. Yajaira. Saúl empezó a confiar en que él, porque era un diestro guerrero. La Biblia lo describe que era uno de los mejores guerreros del pueblo de Israel. Sabía luchar, sabía defender. Y esto le empezó a llegar a la mente y dijo, yo lo puedo hacer. Y paulatinamente Saúl empezó a desconfiar de Dios y se empezó a atribuir las victorias a él. Así dice la Biblia. Se empezó a creer que él podía solo hacer las cosas, cuando esa es una mentira que Satanás nos pone a usted y a mí esta mañana. Nos hace creer que nosotros podemos hacer las cosas mejor que los demás y que no necesitamos mucho al Señor. Y hay gente que llega a decir, no, yo a Dios, ¿para qué lo quiero? Si yo puedo hacer esto. Qué tremendo peligro, qué tremenda blasfemia contra el Señor, porque todo lo hemos recibido del Señor. Y todo lo que tenemos esta mañana, ustedes y yo, nos lo ha dado el Señor Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, dijo alguien por allá. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesús esta mañana. Y Saúl empezó a creer que lo podía hacer.
Y aquí estuvo el peligro y la cosa que yo quiero en esta mañana, que ustedes y yo puedan entrar en nuestro corazón y podamos meditar en esa situación. Por eso, hermano Ángeles, el apóstol Pablo, por inspiración divina, dice que todas las cosas que están en la palabra de Dios son para bien nuestro. ¿Sí, Ángel? ¿Son para bien nuestro? Todas las cosas que están en la palabra del Señor, sí. Son para nuestra admonición, son para nuestro bien. Por eso el Espíritu Santo esta mañana nos dice, acuérdate que dependes completamente de Jesús. Porque si no dependemos completamente de Jesús, nos va a pasar lo que a Saúl. Y ese día, Saúl había guardado ya orgullo en su corazón. Escuchen bien esto. Y él se jactaba de las victorias, porque las había ganado, efectivamente, pero no él. El Señor eh, le había ayudado a ganar esas victorias. Y un día el Señor vio que Saúl se había desviado de los caminos que le había dicho que no se desviara porque le iba a ir mal. Y Dios, a veces, miren, hermanos, cuánto peligro hay en que nosotros muchas veces aparentemente estamos bien, pero no estamos bien. Y confiamos en nosotros y Saúl confiaba, ahora decía, no, yo. Y el Señor lo dejó a ver hasta dónde llegaba. Porque él sabía que había sido llamado por el mismo Señor y que el Señor lo había puesto por rey porque lo amaba, amaba a Saúl. El Señor dice que amaba a Saúl. Samuel amaba a Saúl de corazón. Era su profeta de cabecera. Y un día el Señor le puso una prueba, a ver si es verdad que lo amaba o solamente fingía amarlo. Escúcheme, esto es para ti y para mí esta mañana. El Señor nos pone, a veces nos lleva hasta allá para ver cuánto confiamos en Él. Y si es verdad que lo amamos de todo corazón. Y a veces nos pone circunstancias el Señor que nos prueban nuestra fidelidad al Señor. Porque la fidelidad a Dios es lo número uno. El Señor quiere ser que seamos fieles con Él. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel con nosotros. Amén. ¿Es fiel? ¿Ha sido fiel con nosotros hasta aquí el Señor? Ha sido fiel el Señor con nosotros. Hemos recibido bendiciones que nosotros no merecemos. Realmente no merecemos, pero el Señor, por amor a Él, nos ha dado las bendiciones. Y a mí me fascina, hermana Mari, cuando dice, por amor a mí es que te perdono. Amén. Y ahora Saúl es probado. Y aquí va a ser probada la fe y la confianza en ese Dios que le permitió ser rey sobre Israel. Y van a la guerra, se preparan para la guerra contra los filisteos. Y Saúl saca su ejército. Y él va con sus hijos también. Se preparan para la guerra, dice primera de Samuel, que se prepararon. El batallón de los filisteos enfrente, ellos acá, listos. No sé cuántos días pasarían, porque a veces la Biblia describe que pasaron 8 días o 15 días y estuvieron preparados y después se lanzaron a chocar entre ellos y a la batalla. Pero aquí el Señor le pone una prueba a Saúl. Y le dice a Samuel, yo estoy seguro que le dijo a Samuel, mira Samuel, voy a poner a prueba a mi hijo Saúl. Porque recuerden que Saúl era hijo de Dios también, como tú y yo somos hijos del Señor. Esta mañana el Señor está aquí con nosotros porque nos ama, porque nos ama. Y Jesús ha venido a encontrarse contigo y conmigo esta mañana. Es lo más maravilloso de Dios, que Él nos busca a pesar de que nosotros a veces no le damos Él sigue insistiendo. Y qué hermoso, mira cómo Dios va poniendo todo en su lugar, hermana Yajaira, cómo Dios va encajando, porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Cómo tú cantaste este himno, porque tú y yo representamos esa oveja que se ha extraviado. Pero ahora Saúl es probado. Y Dios le dice a Samuel, mira, espérate 7 días. Vamos a probar si es que Saúl me ama de verdad, porque yo lo he puesto como rey sobre mi pueblo. Pasa un día, Samuel está con sus tropas, pasan 2 días. Pasan 3 días y los filisteos están al frente y la batalla va a empezar. Y pasan 4 días y Saúl se desespera. Él esperaba ver a Samuel ya. Pasa el quinto día
hermana Chávez, y Samuel no aparece, porque Samuel era el intermediario entre Saúl y el Señor. Y llega el sexto día, hermana Mali, y llegó el sexto día y Saúl se desesperó completamente. Y a veces lo que nos pasa a nosotros es eso. Hermano Bonson, nos desesperamos porque no vemos el resultado como nosotros queremos verlo. Y el Señor nos prueba que tengamos paciencia, que le entreguemos nuestras preocupaciones y ansiedades, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Y Saúl empezó a preocuparse y la ansiedad le empezó a llegar al corazón de Saúl. Y Saúl empezó a desesperarse de una manera que hizo algo que no debería haber hecho, y esto le costó su reino. Dios lo estaba pesando en la balanza a ver si daba el peso que Dios requiere de ti y de mí esta mañana. Y cuando llegó el séptimo día temprano, Samuel no había llegado. Y ahora Saúl hace una blasfemia contra el Señor. Porque a nadie que no fuera un sacerdote o un profeta elegido por Dios podía hacer un sacrificio. Nadie. Le era prohibido por el Señor. Y ahora Saúl, en la desesperación, en la jactancia, en lo que usted quiera, desesperación, no confió en el Señor, que se le había dicho: espera a Samuel. Llama y dice: tráigame un cordero, por favor. Yo voy a sacrificar porque Saúl no viene. Y ahí fue tremendo error de Saúl. ¿Pueden ustedes imaginarse? Desesperado, las tropas le traen un cordero. No sé cómo prepararon el altar, y empieza Saúl a sacrificar lo que no le correspondía a él y no le pertenecía hacer eso. Hermana Gloria, y Saúl se atrevió a hacer lo que el Señor le había dicho que no hiciera, que solamente le estaba reservado a los sumos sacerdotes. Y cuando Saúl está sacrificando ese cordero, ¿quién apareció ahí? ¿Quién apareció? Apareció Samuel, apareció. Dios lo estaba probando a ver hasta dónde amaba y confiaba en el Señor. Y a veces Dios nos prueba a nosotros, hermanos. Todos los días el Señor, escuchen bien esto, todos los días el Señor prueba nuestra confianza en Él. Prueba nuestra fe, cuánto amamos a Dios y cuánto confiamos en sus méritos y en su gracia y en su poder. Y en ese momento llega Samuel y ve a Saúl que estaba haciendo ese sacrificio que no le correspondía a Saúl. Y yo estoy seguro, porque Samuel tenía una comunicación directa con Dios. Y es lo que Dios quiere hacer esta mañana con nosotros también. Mujeres consagradas, hombres consagrados, para que Dios, a través de su palabra, se pueda hablar a sus hijos. Y cuando Samuel ve esto, Samuel amaba tanto a Saúl que se entristeció Samuel. La Biblia dice que Samuel empezó a llorar y le dijo: Saúl, Saúl, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Por qué hiciste esto que el Señor te mandó? ¿Por qué lo has hecho, Saúl? Y dice la Biblia que a Samuel le pesó en su corazón y empezó a llorar Samuel, porque amaba a Saúl, pero temía a Dios. Dijo: locamente, Saúl, has hecho. En ese momento, dice el señor Juan, Saúl estaba siendo pesado delante de Dios. Y Saúl no dio el peso requerido que el Señor quería. Le dijo Samuel: si tú hubieras confiado en el Señor y hubieras esperado el día 7, el Señor hubiera confirmado tu reino. ¿Qué le dijo, hermano Chávez? Pero el Señor me ha dicho. Tal vez cuando Samuel iba en camino a encontrarse con el rey Saúl, que lo amaba, en ese momento el Señor le dijo: mira, Samuel, me pesa. ¿Sí usa esa expresión la Biblia? ¿Sí la usa? Sí la usa. Dice:
Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Ahora yo pregunto, ¿Dios conocía el corazón de Saúl antes que lo pusieran como rey? Pero él, a veces Dios acepta que nosotros hagamos a veces para que nos enseñe que a veces estamos equivocados y que necesitamos volver a Él, para que Él nos ayude a componer nuestras vidas. Y le dijo, aquí la expresión que cuando yo estaba viendo, estaba pasando ese tema, dije, ¿a cuántos de nosotros tú no puedes decir, me pesa haber puesto a Mario ahí en la iglesia? Me pesa haber puesto al hermano Anguiano ahí en la iglesia. Me pesa haber puesto a Bonson en la iglesia del ministerio. Me pesa ahora. ¿Lo puede hacer? Sí. Le dijo a Samuel, Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Lo conocía el Señor a Saúl? Sí lo conocía, pero eh, eh, quería, quería salvar a Saúl. Quería que Saúl cambiara su carácter. Era hermoso, sí, pero no era fiel al Señor. Y entonces encontramos lo que la lectura bíblica de esta mañana. 1 Samuel 15:26. Pero por favor, voy a terminar con esto, ya no me va a dar tiempo. El próximo sermón que me toque voy a hablar del segundo personaje. Pero ahora terminamos aquí con 5 minutos y terminamos. Sí, 12:10. Miren lo que dice. Versículo 24 del capítulo 15 dice así. La hermana leyó el versículo 26. Gracias, hermana. Yo llego al 24 y voy a... Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, Samuel, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, le dijo Saúl a Samuel. Y vuelve conmigo para que adora. Todavía Saúl le dijo a Samuel, vuelve conmigo, Samuel, para que adora a Jehová. Él reconoce su falta, reconoce su pecado. Dice, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, pero también a ti te he desobedecido, Samuel, porque tú eres el profeta de Dios. Pero ahora vuelve conmigo para que juntos adoremos después de que había cometido pecado. Dice, ven, vamos a adorar, vamos a la iglesia de Tres Ángeles, vamos a adorar ahí. Escuchen bien esto. O a la iglesia de San Gil, o a de Durango. Y dice el 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Escuchen bien esto. Hermanos, por favor, escuchemos bien esto. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel, el 27, para irse, él, o sea, Saúl, tomó de la punta del manto del profeta Samuel y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Concluimos. Puede ser que tú o yo, por no permanecer fieles al Señor, se nos va a quitar nuestro lugar en el pueblo de Dios. Me pesa, dijo. Y desde ese momento dijo, el reino se te ha quitado. El Señor me dijo que se te va a quitar el reino y se le va a dar a alguien mejor que tú. Saúl fue pesado en balanza ese día y fue hallado falto. Y después de unos días se entabla la batalla contra los filisteos y Saúl murió, no solamente él, murió con sus hijos. Hermanos, sí captan el mensaje. Sí captamos el mensaje. ¿Hasta dónde se extiende la misericordia de Dios? Hasta allá. La pared, pasa la pared.
La misericordia de Dios se extiende todavía mientras haya tiempo. Y si no reconocemos lo que estamos haciendo mal, vamos a ser pesados en balanza. Ahora yo pregunto para terminar con esto. ¿Puede ser que en este momento en el cielo se esté pesando, estemos siendo pesados en la balanza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Puede ser que tu nombre o mi nombre esté siendo en este momento allá en el cielo escudriñado y decir la hermana, el hermano fulano de 3 ángeles, no está dando todavía el peso que yo quiero, pero le voy a ayudar para que abra los ojos este sábado y pueda verme a mí como aquel que puede ayudarle a componer su vida. Por eso esta mañana el Señor quiere que tú y yo vayamos a Él esta mañana. Aquel que nos puede salvar es Cristo Jesús. Aquel que puede hacer que nuestras almas y nuestras vidas den el peso que Él quiere por su gracia, esta mañana está dispuesto a hacerlo por ti y por mí. Hermanos, si este día tu nombre o mi nombre eh, estuvieran siendo pesados en el cielo, que por la gracia de Jesús podamos dar el peso que el Señor quiere. ¿Sí? ¿De acuerdo conmigo? ¿Qué nos falta hacer ahora a nosotros? ¿Saben qué nos falta hacer? Ustedes conmigo, yo con ustedes, que consagremos nuestras vidas al Señor esta mañana, que le pidamos su ayuda, que le pidamos su Espíritu Santo, que le pidamos el amor que solamente nos puede dar para poder ser verdaderos hijos de Dios. Y que no nos pase como le pasó a Saúl. Ellos murieron, no sé, la Biblia no dice si Saúl va a ser salvo, pero después de esta blasfemia que él hizo y de esta desobediencia para con el Señor, y cómo murió en la batalla. La Biblia no dice si Saúl va a ser salvo, pero lo dejamos para que el Señor, en su infinita misericordia, Él actúe de acuerdo a su amor y a su misericordia. Consagremos nuestra vida al Señor. Y en el momento que Jesús nos pese en la balanza celestial, tú y yo podamos dar la medida y el peso que Dios quiere. ¿De acuerdo conmigo? Que Dios les bendiga esta mañana y que tengamos en la mente aquí que Cristo es nuestro único Salvador. Que Dios bendiga a cada uno y que tengan un buen sábado y que podamos, por la gracia de Dios, alcanzar la salvación que es a través del Señor Jesús. Bueno, cumplí mi palabra. Así es que vamos a ponernos de pie para orar y para después de aquí, los que gusten pasar al comedor, lo pueden hacer. Que Dios nos ayude esta mañana. Y como tú dijiste, Yajaira, en ese himno, somos esa que se perdió, pero que Jesús salió a buscar esa oveja. Eres tú y soy yo. Esa oveja, y Él nos volvió a recoger en sus brazos, nos curó, nos vendó y nos recibió otra vez como una oveja. Vamos a orar. Querido Padre, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero también Dios nuestro, Señor. Porque aunque no somos de tu pueblo de Israel, de la estirpe de Israel, somos gentiles, pero los gentiles fueron llamados por ti. Jesús bendito, gracias, porque con tu muerte derribaste la separación que había entre tú y nosotros por causa del pecado. Pero gracias a Jesús, que Él, Jesús, tu amado Hijo, es nuestro Salvador bendito. Por eso esta mañana queremos entregarte nuestra vida. Queremos que tú te vuelvas a nosotros, Señor. Que esta mañana puedas poner de tu Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestra mente. Que podamos servirte de todo corazón, pero que podamos amar a nuestros semejantes también, como tú nos amaste a nosotros. Bendice a esta iglesia, bendice al pastor, a su familia, bendice a cada miembro, que nuestras cuitas, penas y dolores, tú puedes llevarlas por nosotros y nos des la capacidad de amarte y de amar a nuestros semejantes. Ayúdanos a preparar nuestra vida, nuestra relación contigo, que estemos en íntima comunión contigo, Señor, a través del estudio, de la oración y de compartir el mensaje que sabemos. Porque sabemos
mis hermanos que están esta mañana aquí y yo sabemos que tú vienes pronto. Señor, ven pronto por nosotros para dejar de sufrir. Pero antes, permítenos el privilegio de poder llevar este evangelio a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu paciencia. Todo esto te agradecemos también. Incluimos el alimento material esta mañana, que tú lo puedas bendecir las manos que lo prepararon, Señor, y que sean de provecho también para nosotros. Nos unimos entre nosotros y te decimos gracias, Padre, por Jesucristo, tu amado Hijo. En su nombre pedimos estos favores. Amén, Señor. Amén.